nuevo. Entonces, digamos, por eso estoy acá, eh, con ganas de recibir conocimiento y seguir también aportando y transmitiéndolo. Sí, como dice Freddy Vega, nunca pares de aprender. Entonces, fabuloso, ese es el mensaje. Bienvenido. Todo lo que uno aprenda en algún momento de la vida va a servir. Y si eso es para estructurar algo grande, al final todos los puntos se unen y algo grande va a salir. Te felicito. Muy bien. ¿Alguien más? Mi nombre Hola. es... Buenas noches. Sigue. Hola. Damas primero, dale. Hola, ¿sí me escuchan? Perfecto. Ah, bueno, es que anoche sin hablar y pues, pareciera que no me escucharon. Hola, mira, entonces mi nombre es Sandra, soy tecnóloga en sistemas de información. Lo poco que sabía de programación ya me olvidó, porque la mayoría de tiempo que he trabajado ha sido como orientado al área de soporte técnico. Entonces, lastimosamente uno se encamina por esos lados y pues la programación como que se le olvida. Entonces, mi expectativa con respecto a esta técnica de programación de aplicaciones es como cambiar un poquito el rumbo de mi experiencia laboral. O sea, ya no quiero como seguir desempeñándome en lo mismo, sino que como más por el lado de programación. ¿Es como el servicio al cliente, algo así? Sí, he trabajado mucho en el área de soporte técnico, sobre todo contigo, dando soporte pues a la telefonía, B2B, técnicos de Tigo, o sea, más como por el área de mesa de ayuda. Ah, ok. Listo. Fantástico. Gracias por compartir. Bueno. ¿Alguien más? Buenas noches. Mi nombre es Álvaro Corcho. Yo soy contador público. Pues el contacto que he tenido con programación ha sido con programas contables, obviamente no desarrollando, sino como usuario. También pues la expectativa es como darle un vuelco a mi profesión y pues aprovechar la proyección que tiene esta profesión de programador. Sí, súper chévere. Muy bien. Chévere. Eso, sobre todo con la pandemia, muchas personas se volcaron a nuevos horizontes. Eso me parece genial. Los cambios son muy importantes y son buenos, sobre todo para la salud mental. ¿Cuánto tiempo lleva desempeñándose en lo que hace? Mucho tiempo, ya llevo cerca de 30 años ¿Sí? trabajando como contador público. Chévere. Muy bien. Lo felicito. ¿Pero bien alguien más? Gracias. Muy buenas noches, mi nombre es Farid Miguel Pereira Osorio y soy estudiante de Derecho, pero siempre me ha encantado la tecnología, por eso decidí estudiar esto. ¿Qué es? Me encanta la tecnología. Más que nada poder solucionar y resolver problemas a través de programación y ese tipo de cosas, siempre me ha interesado. En nivel profesional me he desempeñado como ingeniero en sistemas en la parte de hardware. Ok. Re bien, muy bien. Felicitaciones, re bien. Chévere. ¿Alguien más? No. Bueno, no sé si es bien sabido, pero la transformación digital del Estado está en un 50%. Cuando arrancó la pandemia estábamos en un 17%. O sea que hemos avanzado rápido en los últimos 3 años. Este año ya prácticamente se va a acabar. El gobierno necesita 450.000 programadores para poder convertir el Estado a la transformación digital. La transformación digital nos va a dar un cambio disruptivo que nosotros ni siquiera nos lo imaginamos. En países como Singapur, Japón, China, bueno, otros países en Europa viven en el futuro. Nosotros vivimos 30 años atrás.
Yo siempre he dicho que nosotros estamos en 1997. Tenemos un atraso absolutamente en todo, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra manera de pensar y de ver las oportunidades. Felicitaciones a todos porque todos están viendo la oportunidad que hay aquí y la oportunidad que se viene con todo el tema TIC. Hablo mucho de TIC porque nosotros, la compañía que yo represento, hacemos parte de las 72 entidades aliadas al Ministerio de las TIC para la transformación digital en Colombia, que la llamamos Colombia 4.0, y tiene que ver con todo, ¿sí? Y todo tiene que ver con el tema de comunicaciones digitales. Entonces, básicamente, y antes de entrar a hablar del tema matemático, y para que lo entiendan, lo que les voy a hablar de TIC, vamos a hacer un recorrido hasta cuando nosotros éramos prehistóricos, cavernícolas, y comenzamos a desarrollar todo el tema TIC. TIC son solamente 3 letras. Cuando usted vea que alguien le coloca una S al final, o alguna entidad de educación, significa que no tienen ni idea de lo que hablan, ¿sí? Se fusionan 2 tecnologías. Una tecnología se llama tecnología de la información y la otra es tecnología de las comunicaciones en plural. Y se fusionan en 3 letras. Tecnologías de la información y las comunicaciones. Eso antes se llamaba Ministerio de Comunicaciones, cuando en Colombia Inravisión funcionaba, hasta que se transformó en ANTV, y ahora todo lo maneja directamente el Ministerio TIC. En algunos países del mundo y de primer mundo se fusionaron incluso el Ministerio de las TIC con el Ministerio de Transporte, y ya les voy a contar qué tiene que ver el transporte con las comunicaciones. Es lógico que tiene que ver, y seguramente que en el gobierno actual también va a haber esa fusión aquí en Colombia. Las tecnologías de la información tienen que ver en la manera como nosotros desarrollamos tipos de lenguas, de lenguajes o de metodologías de comunicación. En el pasado, muy pasado, nos comunicábamos con señas o con sonidos guturales. Pero debido al desarrollo, pues, de nuestro cerebro, de nuestro encéfalo y la capacidad de pinza que manejan nuestro cuerpo, que es diferente de todas las demás especies, pues desarrollamos vocales, consonantes, que a partir de allí nacen las palabras, la conjugación que permite las frases, los textos que permiten contar historias. Pero la necesidad del hombre siempre de poder plasmar esa información para que otro pueda también recibirlo. Significa que si yo creo una metodología de transferencia de información, es decir, un lenguaje, necesito enseñárselos a otros para que ellos puedan entender el lenguaje, similar con todo el tema computacional. Es lo mismo. Entonces aparecen las lenguas que en diferentes regiones cambian los idiomas, pero básicamente en su estructura matemática, al igual que la música, pues se unifica y se constituye en muchas similitudes. ¿Listos? Eso se llaman tecnologías de la información. Ahora, las tecnologías de las comunicaciones es cómo llevo yo esa información de un lugar a otro. Precisamente como, por ejemplo, los desarrollos de las pinturas rupestres. Hay un desarrollo tecnológico que tiene que ver con las tintas que se emplean. O de las tecnologías de... Hay alguien que tiene el micrófono encendido. No se escucha, tutor. Ok, bueno. Buenas noches, compañeros, y buenas noches, profesora. El día de hoy venimos a presentar nuestro plan de negocio. Ya, Claudia. Entonces es aquí donde necesitamos diferenciar exactamente qué es tecnologías de la información y tecnologías de las comunicaciones, no yéndonos muy lejos, a principios del siglo XX.
año 1900. Las comunicaciones aún funcionaban con tinta. Entonces, en ese tiempo se comenzaron a generar, por ejemplo, las primeras notarías, donde se hacían registros de las personas que nacían y los registros de las personas que fallecían. Obviamente se podían hacer en lugares pequeños. Si la persona se apartaba de ese lugar, no había manera de cruzar la información, pero la información se podía plasmar si las personas permanecían en ese lugar. Entonces, un registro civil de nacimiento, si necesitaba una copia de un registro civil de nacimiento en esa época, a principios de 1900, ¿cómo se hacía ese registro? Si el principal estaba hecho sobre tinta con pluma, pues habían personas que hacían las réplicas del registro, por supuesto tomando el original y transcribiéndolo en otra hoja. Entonces, es así como comienza la evolución de todas nuestras tecnologías de comunicaciones que permiten precisamente plasmar la información. No es lo mismo, por ejemplo, si esta conferencia no estuviese siendo grabada, ¿sí? O sea, sencillamente pasó, no hubo evidencia de que sucedió, a que la grabemos y queda la evidencia para que más personas la puedan ver, puedan acceder a ella. Con todo este tema de la imprenta, sobre todo, se permitió que libros, textos, conocimientos se pudiesen llevar de un lugar del mundo a otro. Por supuesto, quienes tenían acceso a ese conocimiento eran las personas habilitadas. Pero los desarrollos de las TIC tienen que ver precisamente con las apuestas para poder llevar ese conocimiento a más personas, para poder comunicarnos. Entonces, en la actualidad sucede pues que todos sabemos leer y escribir, y entonces todos podemos comunicarnos, tenemos métodos para plasmar la información. No yéndonos muy lejos, vamos 40 años atrás, 35 años atrás. Si usted requería de acceso a alguna información, yo que viví en Bogotá, que estudié en Bogotá, necesitaba tomar un bus desde donde yo vivía, que vivía en Ciudad Kennedy, hasta el centro de Bogotá, la biblioteca Luis Ángel Arango, buscar en memofichas, luego ir al piso correspondiente que me indicaba la memoficha, allá volver a buscar nuevamente en el gabinete de memoficha, me refiero a pequeñas credenciales en cartulina, ir hasta la estantería donde estaba el libro, buscar en el libro el lugar donde me decía la memoficha, página tal, sección tal. En la actualidad el conocimiento está aquí en internet, no sino digitarlo inmediatamente, todo lo que yo me tardaba en obtener esa información aparece en tiempo real. Eso hace que los seres humanos ya seamos cyborgs, o sea, nosotros somos cyborgs, estamos conectados al conocimiento, a la información. Es por eso la importancia de tener claro qué son las TIC y cuál ha sido su desarrollo. Dentro de los inventos más poderosos después de la imprenta fue la máquina de escribir. Y les decía ahora a los muchachos con los que estaba antes de ustedes, que incluso aquí en el Valle del Cauca, a finales del siglo XX, les estoy hablando de 1995 al año 2000, aquí, por ejemplo, en el SENA enseñaban mecanografía. Mecanografía. Lo que significa, y les quiero poner en contexto, que nosotros tenemos un atraso educativo, pero severo, ¿sí? Como decimos en Bogotá, es tremendo el atraso en las plataformas todavía que se transfieren en conocimiento. Y por eso la importancia de ponernos a la vanguardia de la tecnología para poder ser competitivos en lo que está en este momento presente en la tecnología. Tecnologías como el telegrama, eso cuando yo era niño, yo tengo 43 años, esas tecnologías son prácticamente nuevas. Estas tecnologías de las TIC, de las comunicaciones instantáneas, de la conexión a la red de Internet, que nos permite tener este tipo de intercambio de información y de conocimiento y de aprendizaje a niveles pues, más acelerados. Es por eso que la educación también tiene que cambiar sus tiempos. O sea, no es lo mismo hacer una carrera cuando uno iba a los libros de la biblioteca
hacer la carrera en la actualidad. Las carreras tienen que ser por lo menos la mitad del tiempo, que son los cambios que se tienen que dar, que ya se dieron en los países de primer y se están dando en los países de segundo mundo, y que en los países emergentes como en Latinoamérica, como Colombia, pues seguimos estando en un atraso tecnológico impresionante. Impresionante como, por ejemplo, que nosotros no tenemos digitalizada nuestro rostro. O sea, la cédula digital apenas se anunció en 2020, el 1 de diciembre, en época de pandemia. Entonces, se habla de colocar cámaras con reconocimiento facial. Digamos que tenemos un montón de cámaras con reconocimiento facial y todas están conectadas a la red de Internet. La pregunta del millón es, ¿y con qué van a cruzar la información de los rostros de las personas si no tienen una base de datos? Tiene una base de datos totalmente desactualizada y es por eso que el Estado requiere de 450.000 programadores y la empresa privada debe necesitar otros 400.000. Es decir, que hay una oportunidad gigantesca para todos nosotros, sobre todo para desarrollo de compañías que presten soporte y presten los servicios de contratista a esas entidades. Un estudiante decía, pues van a venir las grandes y se van a comer las chiquitas. Eso sucedía cuando hubo la apertura económica en el 91, en el gobierno de César Gaviria. Ahora no se las van a comer, ahora las van a quebrar, ¿sí? Sí, por ejemplo, empresas como Mercado Libre están asustadas con la llegada de Alibaba y de Amazon, asustados, porque sus plantas de distribución son como las que estamos viendo aquí en pantalla. Eso está automatizado, o sea, las personas, los seres humanos que trabajan allí son mínimos. Y lo mismo está sucediendo con todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Entonces, los tiempos en los desarrollos tecnológicos de las tecnologías de información y las tecnologías de comunicaciones cada vez se hacen más veloces y van a tiempos divididos en dos. Es decir, si nosotros implementamos en Colombia el desarrollo de la máquina de escribir en todos los entes gubernamentales y privados en 30 años, la computación la hicimos en 15, en la mitad, y los desarrollos van a seguir así. En 7 años y medio vamos a dar el siguiente paso. Y el siguiente paso se llama la cuarta revolución industrial, que tiene que ver con la transformación digital de la que todo el mundo habla, pero nadie entiende. Entonces es aquí donde les quiero lanzar una pregunta, a ver si entre todos construimos la definición para transformación digital. ¿Qué es la transformación digital? ¿Qué significa? ¿Quién quiere participar? Y ojalá sea sean las personas que tienen poco conocimiento sobre el tema, porque sé que algunos de aquí pues manejan el tema a la perfección. Entonces, dale, pues esta conferencia se trata de interactuar, ¿sí? O sea, de nada serviría que yo coloque aquí la guía de aprendizaje y no la leamos. Pues eso es absurdo. Que si todos sabemos leer y escribir, eso es algo que viene por añadidura. Esta hora más bien utilicémosla en que interactuemos, intercambiemos conocimiento. Entonces, ¿quién se atreve a responder o a dar un significado a lo que significa transformación digital de lo que todo el mundo habla? Dale. Entren sin necesidad de levantar la mano. Dale. Vale. Pues desde mi punto de vista, transformación digital se refiere al proceso que vive pues, la sociedad o las empresas o las compañías o las pymes de adaptarse e integrar modelos digitales como pues, programas en la nube o construcción de software que les ayude a hacer más eficaces sus procesos y pues actualizarse en resumidas cuentas. Sí, bien, muy bien. ¿Alguien más? Dale, no les dé pena. No les dé pena que eso se trata la comunicación. Y lo hablaba, por ejemplo, con los grupos. Debería ser de obligatoriedad que todos nos enseñen ventas. Ventas y oratoria. Eso nos permitiría una comunicación
muchísimo más asertiva en nuestra sociedad. Entonces, esta es la oportunidad de que nos comuniquemos. No, nada. No se arriesguen. Tutor, para mí la transformación digital es la implementación de nuevas tecnologías. Pues ya que vemos que eso está en una constante evolución, está cambiando, entonces tenemos que, para no quedarnos atrás, implementar nuevas tecnologías. Dale, complemente. Dale, Ángel, dale. ¿Sí me escuchan? Perfecto, sí, dale. Bueno, es como, esa transformación digital es más o menos algo así como optimizar procesos para mejorar la competitividad empresarial o cualquier otra. Sí, súper. ¿Quién más? Wow. Hola, ¿se escucha? Sí, dale, bienvenido. Como para decir algo más, digamos, no solo sería el implementar, sino el estudiar, el analizar pues, los futuros problemas y los que tenemos actualmente. Entonces, más que solo querer adoptar otras tecnologías, poder desarrollar nuevas, tomar como base lo que ya está y pues mejorarlo. Eso es lo que pues, pienso yo. Vamos acercando. ¿Quién más? ¿Quién más? Venga más. Bueno, no, yo creo que en muchos países, en Europa, por ejemplo, en países como Finlandia, están haciendo una transformación en el aspecto de que la tecnología se use como un apoyo para mejorar calidad de vida, eficiencia, generar nuevos servicios, nuevos tipos de riqueza que no sean finitos como los que usamos normalmente, sino que nos permitan transformar otras cosas con una eficiencia mayor, que le genere riqueza a los estados y que al unísono pues haga a los trabajadores más eficientes, más especializados y con ello pues aglutinar todos los procesos educativos, de salud, de transporte, la automatización de todos estos procesos, cuidando, digamos, los aspectos de la calidad de la vida humana. Súper. Muy bien. Muy bien. Ya vamos a hablar de eso. ¿Alguien más? Pero acerquémonos más a la definición, así como la que tiene el diccionario. Bueno, a mí me gustaría aportar que la transformación digital es básicamente tener lo que ya tenemos y transformarlo implementando tecnologías que permitan automatizar y avanzar hacia como adelante, poniéndonos al mismo nivel de los países, por así decirlo, primermundistas, tomando como referencia todo lo que ellos ya tienen implementado y que les ha llevado a mejorar como sociedad y como medio y como comunidad en sí, ¿no? Súper, súper bien. Vamos acercándonos, pero ¿qué es transformación digital como tal? Las dos palabras, ¿qué significa? ¿Qué significa? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Estamos cerca. ¿Por qué dice transformación digital? Buenas noches. Transformación creería que transformar es cambiar de un estado a otro, una metamorfosis como lo que le pasa a la mariposa y a la oruga. Entonces sería cambiar no lo físico, sino nuestro modo de pensar hacia un futuro, puede ser. ¿Hacia un futuro digital? ¿Sí? ¿Hacia un futuro digital? ¿Hacia un metaverso? Dale, ¿alguien más? ¿Alguien más? Y ya entramos en materia, para que no nos vayamos a alargar tanto y nos perdamos el yo me llamo. Creo que se lo podemos ver.
¿Alguien más? ¿Alguien más? Una mujer. Hola, buenas noches. Hola, bienvenida. Para mi transformación digital, creo que es como una evolución, un cambio. Dejar de, digamos en mi caso, de pronto cambiar de lo que venimos haciendo siempre, todo como tan repetitivamente y a mejorarlo. Creo que eso sería como transformar lo que tenemos a algo mejor. Arnold y Ángel. Bueno, profe, más o menos yo creo que es como el proceso de utilizar la tecnología para mejorar los flujos de trabajo en ciertos sectores o en la mayoría de sectores. Puede ser la industria o en otros sectores empresariales o en parte de medicina, en muchos campos. Listo. Bien. ¿Alguien más? Bueno, entramos a ver. Es cerrado, por ejemplo, lo que se escucha de la mayoría de las personas que dicen saber de transformación digital y la verdad es que por su discurso no lo entienden. ¿Sí? La transformación digital para muchos, y estoy hablando de la empresa que yo trabajo, que le prestamos soporte a los gobiernos municipales, departamentales y nacionales, creen que la transformación digital es la digitalización del papel. ¿Sí? Entonces, y es la aplicación de la conectividad. Incluso ministros del país dicen ampliar la conectividad, entregar computadores, digitalizar los procesos. Para ellos eso es la transformación digital, pero no es la transformación digital. Eso se llama la digitalización. O sea, una segunda fase de la tercera revolución industrial se llamó la informática. ¿Sí? Y en esa fase de la informática que arrancó ya deberíamos de tener todos los procesos, sobre todo en el Estado, digitalizados. Eso es tercera revolución industrial. Entonces, por eso, una cosa es digitalización y otra cosa es transformación de la digitalización. Entonces, no, llevar Internet a todos los rincones del país es transformación digital. No, eso debió haber sucedido ya. Eso lo debimos haber hecho hace 10 años. Pero como aquí se roban toda la plata, que los niños tengan computadores en los colegios, pero si yo en mi colegio en 1995 que me gradué teníamos computadores, ¿por qué 30 años después estamos en el mismo punto? ¿Qué pasa en este país y pasa en Latinoamérica? En ese tiempo nosotros teníamos conexión de Internet, obviamente era una conexión muy distinta a la que hay ahora de fibra óptica. Y eso es lo otro, la conectividad. Y seguramente muchos de nosotros vayan y revisen qué conexión de Internet tienen en su casa y encuentran que a la casa entra un cable coaxial por donde entraba la parabólica en los años 90. El cable coaxial es cable de cobre y no hay fibra óptica en el país. Y estamos hablando de transformación digital y todavía seguimos manejando tecnologías de los años 90, del siglo XX. Entonces, la digitalización es un paso que nosotros debimos haber dado hace por lo menos 10 años, donde todos los procesos de la organización estaban digitalizados y toda la información está centralizada en un servidor. Con la transformación digital entonces viene algo que se llama la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos. Hay otras personas, y son la mayoría, que te dicen que la transformación digital es la robótica. No, la robótica hace parte de la tercera revolución industrial. Nosotros robots en la industria tenemos desde los años 60.
desde los años 70, implementación en Colombia, años 80. Eso hace parte de la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial tiene que ver es con la aplicación de la inteligencia artificial a los procesos. Entonces, ¿qué pasa en un proceso de automatización de una empresa que tiene robótica desde los años 70, pero entonces ahora hacen implementación de un software con inteligencia artificial para que se encargue de los procedimientos? Pues es ahí donde lo que decía nuestra compañera va a suceder, y son los despidos masivos que se están viendo en el mundo y que van a seguir sucediendo en los próximos 3 años. Se estiman que 11 millones de personas se quedarán sin empleo en 5 años. Y es precisamente porque no se necesita ya de la mano de obra humana, porque la máquina tiene la capacidad de hacerlo todo. ¿Sí? Es más, la máquina aprende por sí sola. Esto es la transformación digital. ¿Para qué se necesita para la transformación digital? Pues haber digitalizado todo. Entonces aquí habla la Gobernación del Valle. Estamos trabajando en la transformación digital y no tienen digitalizado sino como el 25% de los procesos. ¿Cómo van a aplicar la inteligencia artificial a algo que no está digitalizado? Van a implementar la inteligencia artificial al papel. Y eso sucede en todas las entidades. Y es allí donde debemos tomar conciencia de que nosotros tenemos 30 años de atraso, que tenemos una oportunidad gigante, todo ese tema de transformación digital. Y necesitamos entender también cómo es la aplicación de la inteligencia artificial en los nuevos modelos de programación, cómo se aplican. Obviamente para eso hay que conocer los lenguajes primarios, como conocer la matemática. Y cuando se habla de todo eso como en la música, porque la música es matemática, aquí los que sean músicos y sepan leer partituras lo van a entender. Y nuestro cerebro es un cerebro con procesamiento matemático, somos matemática por naturaleza. Pues naturalmente somos matemática, todo lo que hay en nuestro alrededor es matemática. Y por supuesto, cuando se juega a programar, se juega a ser Dios, como lo hace un diseñador, o como lo hace un publicista, o como lo hace un especialista en marketing. Y en esos temas de desarrollo de ideas, de ideación y creatividad, se necesita, por supuesto, de tener un pensamiento con lenguaje matemático. ¿Sí? Entonces, en los lenguajes matemáticos también aplican las teorías del color, y cuando uno se adentra más científicamente cada una de esas especialidades, se da cuenta de que los colores tienen frecuencias y de que el cerebro percibe las formas de acuerdo a los comportamientos de los puntos, que las imágenes se crean a partir de puntos, y al final todo es matemático. Me imagino que ustedes también ya han explorado el tema de la lógica matemática para la programación y sobre todo para poder plasmar. Y no se necesita sino de una matemática básica. Sí se necesita de matemática, sumar, restar, multiplicar, dividir, tal vez algún conocimiento geométrico, aritmético y un conocimiento que tenga que ver con el área exponencial. Ya temas de más profundidad que tengan que ver con límites y derivadas y matemática mucho más avanzada, de acuerdo a la especialidad y el desarrollo del software que se le vaya a dar a un desarrollo como tal. Pero entonces, si por ejemplo el desarrollo del software es para algo especializado en medicina, en física, en química, pues los profesionales de esas áreas tendrán que dar soporte para poder hacer esos desarrollos. No significa que nosotros como programadores debamos saberlo todo. ¿Sí? En el transcurso del desarrollo del programa, pues se van contratando las especialidades que se requieran para poder hacer ese tipo de desarrollos. Es así como funciona todo este tema de las TIC a futuro. El cambio es brusco. Nosotros no nos lo imaginamos. Pero es que, por ejemplo, las personas que somos más adultas, ¿cuánto compró usted su primer smartphone? O sea, su computador de bolsillo. Porque la verdad eso no es un teléfono, eso es un computador de bolsillo. Y puede ser incluso hasta más poderoso que un computador de escritorio.
Los desarrollos de todas las tecnologías que nosotros tenemos se orientan al descubrimiento del transistor. El descubrimiento del transistor fue el que cambió absolutamente la manera en la que nosotros nos comunicamos. Y los transistores cada vez son más y más pequeños. Un transistor de un teléfono moderno de este año está midiendo alrededor de 13 micras. Es decir, que es unas 9 veces más pequeño que un cabello humano. Un transistor. Después de los primeros transistores que se crearon eran unos bombillos gigantes. Y un aparato celular de última generación tiene alrededor de 2 billones de transistores dentro de ese aparato. 2 billones. Por eso es que esta máquina es ultra mega doble poderosa. Y por eso es que los desarrollos de software y desarrollos que tenemos en la actualidad son a otro nivel. Los gráficos que manejamos en la actualidad para todo el desarrollo de inteligencia artificial, que en eso GeForce y todo lo que es NVIDIA están tapados en plata y tienen pedidos para poder hacer aplicaciones de inteligencia artificial con ChatGPT y con DaVinci y con Midjourney, con todas las aplicaciones que se vienen ahora con Adobe Script y con todo el tema de gráficas como tal. Es el futuro. Es el futuro. Por ejemplo, yo tengo un canal donde hacemos un noticiero y ya estamos trabajando en cómo reemplazar al presentador del canal de noticias por un Android. ¿Qué ventajas tiene cambiarlo por un Android? Pues el periodista que presenta las noticias todo el tiempo se equivoca porque al final le colocamos un teleprompter y él lee las noticias. Pues como en cualquier canal de televisión. Y en muchas palabras se equivoca. Mientras que ya hemos hecho los pilotos y colocamos una persona que es similar a él, es muy difícil de diferenciar ya el real del avatar digital con un lenguaje, porque se textea y la máquina no se va a equivocar al momento de leer. Son los reemplazos del periodismo en el mundo que ya se están haciendo, como por ejemplo de los canales de call center. Las empresas de call center más grandes del mundo se encuentran en India y ya se ha reemplazado por lo menos un 25% de esas personas con una inteligencia artificial, porque ya no se diferencia el ser humano de la máquina. Usted puede llamar, usted no sabe ya al final si está hablando con una máquina o está hablando con un ser humano. Por eso tanta pérdida de empleos se están viendo y se seguirán viendo. Entonces, todo lo que les acabo de contar tiene que ver con lógica matemática. La lógica matemática es la que ha permitido todo el desarrollo de nosotros, de las TI, de las tecnologías de información, y de las TC, que son las tecnologías de las comunicaciones y de la fusión de esas tecnologías. En tecnologías de las comunicaciones se debe incluir lo que es vías terrestres, vías férreas, vías marítimas, porque eso hace parte también de las comunicaciones. Y en la mayoría de los países se está fusionando el Ministerio de las TIC con el Ministerio de Transporte. Aquí va a suceder igual. Bueno, si dejan a Petro gobernar, eso básicamente como para que lo entendamos, no necesitamos aquí a ponernos a ver aritmética, ni álgebra de Pitágoras, ni vamos a verificar si 2 por 2 es 4 y hacerles comprobaciones, porque no es necesario. Sí, no es necesario. Lo que sí es necesario es que aprendamos los lenguajes básicos de computación y los apliquemos todo el tiempo en nuestra vida cotidiana. Entonces, el que es diseñador ve una figura en su escritorio y sencillamente comienza a hacer trazos y la dibuja como si fuera un AutoCAD, como si fuera un CorelDRAW o como si fuera un Rhino o un 3D. Y eso es exactamente lo mismo que hay que hacer cuando ustedes vean un programa, que puedan ver la matriz, así como en la Matrix, ¿sí? De cómo funciona, pero en su mente, en su lógica matemática como programadores. Y es hacia allá. El secreto de la ideatividad y la creatividad tiene que ver, primero, como lo hicieron los chinos, en copiar. Entonces, si yo me quiero hacer un programa de algo, no me voy a ir a matar la cabeza a hacerlo desde cero si ya alguien lo hizo. Sencillamente lo copio y lo mejoro. Esos son también uno de los tips que les doy para
para desarrollo de programación, y nunca paren de explorar, de aprender, no se dejen contaminar de las aplicaciones móviles que existen. Antes de pandemia tomábamos el teléfono celular, computador de bolsillo, aproximadamente cada 6 minutos, 6 minutos y medio. En la actualidad lo estamos tomando cada 90 segundos. Estamos conectados a esa máquina que lo único que hace es robarnos nuestra información, nuestro conocimiento, nuestro comportamiento, nuestras fotos. Hay mucha información respecto a cómo funcionan esas redes sociales. La más grande y más poderosa del mundo se llama TikTok. Sabe todo de nosotros. Cuando usted abre el TikTok, la máquina se absorbe en segundo plano toda la información del teléfono y hace análisis absolutamente de todo usted con sus sensores. Esos serán otros temas de discusión más adelante. Seguiremos viendo más temas de aplicación de matemática más avanzada, por supuesto, y haremos algunos modelos para que lo podamos plasmar. Creo que hay que presentar una evidencia al lunes, ¿cierto? O sea, dentro de 3 días. Y es importante que avancemos en eso. Y la evidencia me la envían a mí, tiene que ver con lo que hablamos acá, busques en apoyo en plataformas y suban para que yo se las pueda validar. ¿Sí? Lo importante de las conferencias es la información que yo les transfiero. ¿Sí? No es el ejercicio como tal que se hace allá, sino que los invito a que no pierdan la concentración. Lo que han hecho, lo que hace la tecnología es que nosotros ya no tengamos la capacidad de concentrarnos. Como la mayoría de aplicaciones nos tiran información tan veloces, ya no podemos mantener la atención en una imagen sino por 4 o 5 segundos máximo. Y por ejemplo, una conferencia como esta que les estoy dando, esto se vuelve reaburridor. Entonces los invito a que no pierdan la concentración y a que puedan desarrollar desde su ideatividad y creatividad todo lo que se deba hacer para la transformación digital. Un aporte adicional. Todo el tema de lo que habló la niña antropóloga, es socióloga, tiene que ver precisamente con los objetivos de desarrollo sostenible. En la próxima sesión, los invito para que veamos algo de los ODS, que tiene que ver precisamente de cómo mejorar la calidad de vida de las personas con todo el tema de la transformación digital sin atropellar. Por ejemplo, así, rápidamente, a grosso modo. Con la transformación que estamos teniendo, el cambio disruptivo a lo que se llama la movilidad eléctrica, ¿sí? Se van a perder una cantidad de puestos de trabajo en las plantas de fabricación de vehículos por 2 cosas. Primero, porque un vehículo de combustión, como el que tenemos ahora que funciona en la gasolina, tiene alrededor de 400 piezas, mientras que un vehículo eléctrico solamente tiene 40. O sea, la simplicidad de la fabricación de absolutamente de todo, que no solamente vamos a transformar los carros, sino los camiones, vamos a transformar los aviones, los buques, todo lo que se tenga un motor de gasolina tiene que transformarse en un motor eléctrico. Entonces, toda esa transformación también va a tener un impacto negativo a la sociedad en los temas de pérdida de empleos, que como lo estaba diciendo la compañera, en los países de primer mundo, que tienen unos modelos capitalistas, socialistas, una fusión, pues le entregan sencillamente a cada uno de los ciudadanos que se queda sin empleo un cheque para que subsista mensualmente, porque no hay trabajo, si no hay trabajo, pues toca mantener a las personas, cosa que aquí en Latinoamérica no va a pasar. Aquí nos vamos a morir de hambre. Lo mismo que en los países capitalistas, como por ejemplo Canadá o los Estados Unidos, donde la gente ya vive en los carros o prácticamente le toca irse a vivir al parque. Entonces, esto es una realidad de lo que está sucediendo, no va a pasar en el futuro, está pasando. Y tenemos que conectarnos sobre todo a muchísima información que hay en los temas de cómo está funcionando, por ejemplo, las ciudades en China, porque China vive en el futuro, igual que en Singapur y en Japón y en Reino Unido, y en muchísimos países como Alemania, o los Países Bajos, o los países escandinavos. Entonces, alimentémonos de la información, ya no hay que ir a la biblioteca a buscar en las memofichas, sino que todo está aquí.
en la red y somos ya cibernautas, ciberhumanos, cyborgs. Si tienen alguna pregunta, este es el punto para hacerlo. Tengo una pregunta. Sí, Sandra, dale. Es que usted acaba de decir que la evidencia que teníamos para el lunes se la teníamos que entregar y pues enviar por la plataforma. Y yo estuve mirando y la primera evidencia es un cuestionario que es referente a 5 puntos de matemáticas básicas. Entonces no sé si es que estamos en el lugar equivocado o sea, porque la clase era de matemáticas básicas y el cuestionario es de matemáticas básicas. Pero que vamos a ver matemáticas básicas, o sea, vamos a retroceder a quinto de primaria, no, es que ni siquiera quinto. La evidencia de la plataforma es esa. Claro, por supuesto, pero pues de información sobre eso hay en internet. Sí, yo le entiendo, pero es que usted está hablando como si tuviéramos que enviar una evidencia con respecto al tema de hoy. Y la evidencia es de matemáticas básicas. No es del tema de hoy, o sea, sencillamente esto es apoyo a la educación, es transversalidad. Entonces, no me parece que coloquemos aquí el programa de lo que hay que hacer, sencillamente háganlo, eso no tiene ninguna ciencia, es algo básico de primaria, lo pueden resolver ustedes sin necesidad de asistencia. Y lo Exacto, pero suben, entonces, ¿a qué quería usted cuando dijo que le enviáramos la evidencia a usted? O sea, ¿qué le tenemos que enviar? no, estás malentendiendo, no, es un cuestionario, ese que debe hacer. No. ¿Sí, Sandra? Sí, me hago entender, Sandra. No, yo le escucho entrecortado. O sea, ¿qué es lo que el cuestionario ya se hizo? Esa era la primera evidencia. ¿O hay que hacer algo adicional? No, sigan el programa como tal y ya. Eso es todo. Eso es todo. Entonces, y lo que sucede es que si nos vamos a ver ese tipo si vamos a hacer ese tipo de sesiones, pues esas sesiones están en YouTube y deben haber videos por montón. Entonces, más bien plasmamos aquí desde la generalidad lo que se refiere a aplicación de la lógica matemática en la programación. Es lo que acabamos de ver. Para eso teníamos que ver qué es comunicaciones digitales y cómo evoluciona con el tiempo a las tecnologías de información y las tecnologías de comunicación. Ya en la próxima sesión sí nos involucramos ya en lo que tiene que ver con matemática media, pero con matemática básica no es necesario. No es necesario. ¿Sí? ¿Alguien más quiere participar? Doctor, una cosita. O sea, el cuestionario, no sé si de pronto lo puedes activar el día de hoy, como para adelantar eso. Y lo que tú dices es como tan básico que, pues, lo mejor sería sacarlo rapidito como para avanzar en temas, ¿no? Entonces, eso es como primero. Y segundo, no sé si, pues, no sé, a mí me interesa saber cómo llegaste a ser el CEO de una compañía, ¿no? Digamos que es un sueño para mí desde que empecé a ver cómo Elon Musk empezó a desarrollar todo y se volvió un man tan top y siempre ha sido como para mí un sueño, ¿no? Llegar a ser un CEO, yo sé que es algo difícil, pero me gustaría escuchar como tu experiencia de pronto de cómo llegaste allá. Por eso les digo que el camino está es más en emprender. Se lo digo por experiencia porque, por ejemplo, yo he tenido cargos en multinacionales tan altos como gerente del canal de ventas digital para Porsche Colombia. ¿Sí? Porsche Colombia es Volkswagen. Y yo trabajaba con todas las marcas que ellos tienen, que son Skoda, MAN, Scania, Volkswagen como tal, Volkswagen, de todo lo que tiene que ver con vehículos de carga.
Y también trabajé con otras marcas como Volvo, como Jeep, Chrysler, que eso se fusionó en Stellantis hace 2 años. Y lo que queda de trabajar en esas organizaciones es el conocimiento que se adquiere, pero al final usted es un número más. Un día le dicen, hola Giovanni, ya no te vamos a necesitar más, recoge tus cosas, hasta el día de hoy pase por su liquidación. Entonces, desde la experiencia, y por eso es que esto es más una conferencia que una clase, la invitación es a que ustedes desarrollen sus propios negocios. Entonces aquí hay un montón de profesionales que seguramente viven en la misma ciudad y que se pueden reunir y aprovechar todo este conocimiento que están adquiriendo y que ya tienen para generar sus organizaciones y para poder vender esas soluciones empresariales a muchas empresas que lo necesitan. Entonces, yo soy el CEO de una empresa que es de mi propiedad, o sea, esta empresa yo la fundé, ¿sí? Nosotros ahora trabajamos con RTBC, estamos trabajando con el Ministerio de las TIC, pero es algo que se construyó desde aquí, no es que yo haya llegado a una empresa y crecí en ella y me volví el CEO, no. Sí he trabajado en empresas grandes, trabajo en Banco Colpatria también, pero en esas empresas siempre hay un límite hasta donde tú llegues. Porque al final esos cargos también son políticos, y las personas que se montan en la alta gerencia o son porque tienen muchísima plata y son archimillonarios, o son porque están montados a dedo políticamente. Entonces, la respuesta es que yo soy el CEO de esta empresa porque la empresa es mía. ¿Sí? Se llama Marketing Strategy Consultores SAS. Luego les envío más información y les muestro de qué se trata. Más. Profe, consulta. En los trabajos y en la experiencia que usted ha tenido, pues laborando para esas empresas, exactamente cómo ha aplicado la matemática en todo ello? ¿O usted cómo ve que le ha sido útil los números y la matemática para sus puestos? Pues sobre todo yo he trabajado mucho en las áreas comerciales. Entonces, en las áreas comerciales todos están enfocados a los resultados. ¿Sí? Entonces, generalmente el gerente, suena raro, pero está bien dicho, está enfocados en los resultados. Entonces todo el tiempo son cifras. Presupuesto para una campaña en centro comercial, no sé, chipichape, no sé cuántos millones de pesos. ¿Cuántos carros se tienen que vender para poder recuperar lo que se le va a pagar al centro comercial? Lo que se le va a pagar a los vendedores, lo que se va a pagar en comisiones, lo que se va a pagar en viáticos, lo que cuesta mover los carros hasta allá en las camas bajas o en las niñeras, como se llama. La matemática se aplica a todo. ¿No? Pero en el tema de programación es igual, sencillamente que hay que entender ese lenguaje que se maneja para llegar al punto exacto, porque todos los programas manejan un lenguaje diferente, pero al final son matemáticas, es como escribir música, es como componer, es exactamente lo mismo. Es así como funciona, eso, nuestro pensamiento es matemático, entonces no es tan difícil de entenderlo. En la práctica es que uno comienza como a encajar las cosas. Entonces, a medida que lo vayan haciendo, como ya tienen el conocimiento como tal, ahora sí le van a comenzar a prestar atención a lo que se refiere lógica matemática, que antes no lo hacían. ¿Sí? Es como que les expliquen cómo funciona el equilibrio cuando uno camina. Si uno camina, pues sin darse cuenta. Comenzaría uno a entender cómo funciona todo el tema del equilibrio. Eso es la invitación a que ustedes lo comiencen a... Bueno, profe. ¿Listos? Mi Telegram queda ahí, mi número de teléfono es el mismo número que aparece allá. Cualquier duda pueden escribirme también por WhatsApp. Felicitaciones por la participación de todos. Esto hace muchísimo más interactivas las sesiones,
Ojalá también ustedes pudieran participar, porque allá también para cada uno aprende. Y los invito también a que abran las cámaras para que también podamos ver todo lo que tiene que ver con comunicación gesticular, y la comunicación corporal que también se ve a través de la cámara. Tengan una buena noche, feliz fin de semana y estamos abiertos aquí para aprender, para servir, para transferir. Al final eso es el aporte que uno hace a la sociedad. Entonces, gracias por su participación. Estoy aterrado de todas las personas que se conectaron. A los otros grupos no se conecta tanta gente. Felicitaciones. Tutor, una pregunta. ¿Dónde está el número del WhatsApp que dice? ¿Quieres anótalo? 319. Perfecto, un momentico. 319. 251-1987. Se los voy a escribir en el Telegram. 319, siga. 251-1987. 87. Listo. Gracias, tutor. Y ya me lo estoy escribiendo acá. Eso. Espero que haya sido de su agrado mi conferencia, que podamos seguir interactuando. Todas las sugerencias son bienvenidas, todas sus apreciaciones. Nada, que tengan descanso este fin de semana, no maten tanto haciendo los trabajos. Igual, profe, que tenga un buen fin de semana. Instructor, qué penita, una cosa antes de que te vayas. ¿Puedes activar, porfa, en la plataforma para poder hacer la evaluación? Es que no está activa todavía, es como para salir de eso. Listo, vale. Ya mismo la activo. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, tutor. Me escriben, felicidades. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Sí, ¿alguien más iba a preguntar algo o no? No. Bueno, chao, chao.